Yo me voy a aprovechar. San Luis Potosí, San Luis Potosí. 6 de febrero del 2018. Estimada la cosa QCB. Química, si quieres. Estimada química, vamos así, tú dices. química María Mayela Carmona Peña. Espero que la esté pasando bien. Me daría el honor de haceros una entrevista sobre la química. La entrevista va a ser para un proyecto de español y nos gustaría saber más de ello. La entrevista será el martes 6 de febrero de 2018, donde pueda recibirnos y a las 18:30. Si acepta la invitación sería un gusto verla. Somos alumnos de cuarto D del Colegio Motilínea. Gracias. Muy amable, joven. Sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias. No, al contrario, yo soy que me haya localizado. Soy maestra de química también, pero bueno, nunca tuve alumnos tan pequeños en el área de química, ¿verdad? Pero me da muchísimo gusto. ¿Y qué les puedo servir? A ver, ustedes díganme en qué les puedo Hay servir. unas preguntas que le tenemos preparadas. Ah, perfecto, vamos a ver. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que se encarga de estudiar todos los cambios internos de la materia, ¿sí? Y que podemos obtener nuevos productos gracias a ese proceso, ¿sí? ¿Cuándo se descubrió? La química se desarrolló desde los griegos, es antes de Cristo, ya existía. Anteriormente se le llamaba alquimia, pero nada más pues cuestiones que no se pueden explicar todavía, pero tiene desde antes de Cristo la química. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Fíjate que es una ciencia bien interesante porque nos ayuda a estudiar cómo la materia se va transformándose, se va cambiando sin dejar de ser materia. Por ejemplo, el agua, si tú le agregas otro compuesto, capaz de ser un ácido, ¿sí? O un alcohol, ¿sí? Entonces es el agua pero con otros compuestos y se transforma en alcohol. O sea, con otros químicos. Con otros elementos, otros químicos y obtenemos nuevos compuestos, ¿sí? ¿Quiénes trabajan en ella? ¿Quiénes trabajan? Bueno, trabajamos las personas que nos interesa mucho la parte de conocer cómo la materia va cambiando, ¿sí? En este caso los químicos, pueden ser químicos, pueden ser ingenieros, pueden ser incluso también médicos, porque hay médicos que también se involucran en la parte de la química. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Y los maestros también? Y los maestros que nos dedicamos a hacer también parte experimental, claro. ¿Sí? De secundaria, preparatoria y todo eso. Sí, fíjate que desde secundaria es cuando empiezan a tener, ¿verdad? Y prepa y la profesional, que tienen mucha razón. ¿Qué hace un químico? ¿Qué hace un químico? Los químicos lo que hacemos es que ponemos unas sustancias que en este caso son reactivos, les agregamos otros compuestos, los mezclamos. Los mezclamos es un decir, para que ustedes puedan entender. Porque realmente cuando mezclamos, metemos calor, metemos temperatura, metemos presiones, y entonces lo que hacemos es obtener una nueva reacción química, una reacción química. ¿Sí? ¿Para qué sirven los conocimientos químicos? Híjole, sirven para poder explicar, ahorita en la actualidad, por ejemplo, cómo se fabrican los nuevos alimentos. Entonces, sería una de las cosas que ustedes consumen a diario. Otra parte es también, nos ayuda a explicar, por ejemplo, cómo se producen los medicamentos y hasta los nuevos. ¿Sí? Esa es otra área también muy importante, los medicamentos, los alimentos. ¿Sí? 5 cada quien. Ya, pero no son 28. Súbele ahí. El que sigue otras 5. También como antes en poblados No, mexicanos, cinco. cuando vinieron los españoles se enfermaron de viruela.
Ajá. Y desde entonces empezó, creo que se inventó, empezó a hacer los químicos para curarlos. O sea que se llaman las vacunas. Parte, porque ahorita vamos a ver que también está la biología, que hacemos las vacunas. Pero sí, claro, también, eso también es como una mezcla. Ahorita vamos a ver el área que ustedes van a ver, que se llama bioquímica. La bioquímica también la tenemos, pero la pregunta es que si no hubieran venido los españoles, ¿no se hubiera existido la química? No, aunque no hubieran venido los españoles, como quiera teníamos química. ¿Sí? No, y como quiera hubieran ocurrido otros eventos, ¿sí? Que nos hubieran obligado a conocer la química. Eso es un evento muy importante, fíjate, aquí en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo. Esto es una materia, tu celular es materia, tú eres materia, ¿sí? Los tenis, todo, porque todos nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Entonces somos materia. ¿Sí? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Para qué está formada? Más bien sería ¿para qué? ¿O de qué está formada? ¿Para qué estamos formada la materia? ¿Para qué? Ok. Para transformarse, para cambiar y formar nuevos compuestos. ¿Qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? El volumen es precisamente, con respecto a la materia, es el espacio que ocupa esa materia. ¿Sí? Yo ocupo un espacio, yo tengo un volumen. ¿Sí? ¿Qué son las partículas? ¿Qué son las partículas? Las partículas son partes, pero bien pequeñitas de la materia. Bien pequeñitos de la materia. ¿Sí? Y uno de ellos es el átomo, y luego son los electrones, protones y neutrones. Son las partículas más chiquitas. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Nos sirven precisamente para formar las reacciones químicas nucleares, por ejemplo las bombas nucleares. Con eso, en el núcleo están neutrones y protones, y ahorita en la actualidad, bueno, son el boom, porque es con lo que están creando los elementos nucleares. Y también con eso se crean las armas de fuego. Pues sí, las armas con las que después ya vienen a dañar un poquito al hombre, ¿verdad? ¿Quién las descubrió? ¿Quién descubrió las partículas? Fíjate que las partículas fueron diferentes científicos. Por ejemplo, el electrón fue Thomson, ¿sí? El neutrón fue Charles, ¿sí? Y el protón está todavía en duda entre si es Thomson o algún otro científico. ¿Sí? El compuesto de la materia y sus cambios en el que se aplica en la vida diaria. Los cambios de la materia, ¿sí? Las aplicaciones. Fíjate que los cambios químicos que ocurren en la materia se aplican en la vida diaria. Uno de esos es los alimentos. Cuando cocinamos los alimentos, ¿sí? Hay un proceso que se llama combustión. Entonces, en esa combustión, cuando prende la llama, luego hay la cocción del alimento. Entonces pasa el alimento, las proteínas, los carbohidratos, se consumen, liberan productos químicos, que es el dióxido de carbono y agua, y entonces diariamente mamá cocina, ustedes comen. Y cuando comemos hay otro proceso que es en la vida diaria, que es la digestión de los alimentos. Es una reacción bien importante. Si no comes, puedes morir. Sí, así, definitivamente, totalmente de acuerdo. ¿Existen carreras universitarias? Sí, hay varias. Una de tantas es la mía, que es químico, médico, biólogo. Pero tenemos a los farmacobiólogos, tenemos a los ingenieros químicos, a los licenciados en ciencias químicas, o sea, son muchísimos. ¿Sí? Una pregunta extra. ¿Cuándo hiciste tu carrera de química? Híjole, aproximadamente yo tengo 27 de inicio, ¿no? Como 30 años ya. De que inicié. Ahora que empecé a estudiar. Sí, la tarea de los 5 años, ¿no? Sí. No, muy interesante la pregunta. Sí, ya 30 años estamos en la... Sí, debes ser experta en eso. Me gusta mucho. Sí, lo disfruto mucho. Sí. ¿Qué carreras universales
químicos clínicos biólogos, tenemos químicos bacteriólogos parasitólogos, ingenieros en ciencias químicas, farmacobiólogos, químicos farmacobiólogos, que son que están especializados en áreas de la farmacéutica, pero también los médicos, fíjate que también los médicos llevan química porque necesitan conocer qué le van a dar al paciente, qué medicamento. ¿Hay alguna universidad en especial que sea la mejor? Híjole, no como tal. Yo creo que las mejores están en la Ciudad de México. Ahí pues va a variar, pero sí hay algunas. En mi caso, por ejemplo, mi carrera no está en ciencias químicas, está en la Facultad de Medicina. Pero si los doctores no supieran de química y le dieran una droga a los pacientes, ¿se morirían? Sí, tienen que conocer química. De hecho, llevan una materia que se llama farmacología ellos, porque tienen que conocer todos los componentes. ¿Y si solo tienen que estudiar 2 cosas en su vida? Los médicos, muchísimas. Es una de las carreras más bonitas, pero más complejas. Sí. ¿Los químicos se pueden especializar? Sí. Si tú escoges, por ejemplo, si a mí, de mi carrera a mí me gusta más la parte clínica, que es la parte del paciente, pues me puedo especializar en el área clínica. La mejor microbiología, la mejor Bacter, o también tenemos química analítica, o sea, sí se puede uno especializar de diferente manera. ¿En qué áreas hay especialidad? ¿En qué áreas hay especialización? ¿En qué áreas? Mira, ya en especializaciones te digo en biología, en bacteriología, microbiología, hay en virología, que son los virus, hay en farma, hay también en micología, que es la parte de los hongos, o sea, sí hay bastante, se puede especializar en mucho. ¿Qué es la química orgánica? ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es una rama de la química que se encarga de los compuestos con carbono. ¿Quién la descubrió? ¿Quién descubrió la química orgánica? Fíjate que fue un químico que se apellidaba Wohler, ¿sí? Él hizo estudios en la orina y detectó un compuesto que se llama la urea, ¿sí? Entonces él fue el que empezó con eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la química orgánica? Fíjate que la química orgánica nos ayuda muchísimo porque estudia todos los compuestos del carbono. En este caso, hay un compuesto que ustedes conocen, que es el petróleo, ¿sí? Entonces, la química orgánica se enfoca mucho en la parte del petróleo, de las químicas del carbono, ¿sí? Esa es la base fundamental, es el estudio del carbono. ¿Qué es el carbono? El carbono es un elemento que está en la tabla periódica, tiene número atómico de 6 y es la base del petróleo, de los plásticos, de muchos compuestos que están, de las proteínas, de los carbohidratos, ¿sí? De los dulces, por ejemplo, que lo estamos en los dulces, ¿sí? Ese es el carbono, es un elemento y es muy importante. Estamos en los seres vivos, el carbono, nosotros somos 100% carbono, por eso nos hacemos ceniza, ¿sí? ¿Cuál es su clasificación? La clasificación en este caso del carbono, ¿sí? O de la química orgánica. Del carbono. ¿Sí? Como tal, no hay una clasificación, o sea, lo que pasa es que los compuestos del carbono pueden ser, bueno, si nos vamos ya un poquito, vamos a ir más profundos, tenemos a los alcanos, a los alquenos, a los alquinos, tenemos carbohidratos, por ejemplo, o sea, son compuestos ya más grandes, ¿sí? Se clasifican según
los enlaces que se forman. ¿Sí? ¿Qué es la bioquímica? Ah, ok. La bioquímica. Fíjense que es otra rama muy interesante. La bioquímica es bios, es vida, ¿sí? Y entonces la bioquímica es la química de la vida, es la que estudia a la naturaleza, todos los elementos están en la naturaleza. Aparte del carbono tenemos carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Entonces la bioquímica se encarga de estudiar a todos los compuestos que están formados por estos elementos, ¿sí? ¿De qué está compuesta? ¿De qué está compuesta, en este caso, la bioquímica? Pues está compuesta ahora sí, de los elementos que les digo, que es el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el carbono, ¿sí? Entonces, pues sí, son elementos muy de los que están en la naturaleza, en los seres vivos. ¿Cuáles son las técnicas de la bioquímica? En las técnicas, fíjate que las técnicas de la bioquímica son técnicas bastante complejas porque estudian las proteínas que están en las carnes, los carbohidratos que están en los dulces o en los panes. ¿Dónde pueden trabajar los químicos? ¿En dónde podemos trabajar los químicos? Fíjense que podemos trabajar en laboratorios, hospitales, también en escuelas, Clínicas. también, bueno, clínicas, hospitales, en los laboratorios de análisis clínicos, en las fábricas también. ¿En las casas se puede? ¿En dónde? ¿En las casas? ¿En las casas? Fíjate que sí, yo trabajo en mi casa. Hay que dar clases particulares también. Entonces, también podemos trabajar. Y fíjate que curiosamente, yo tengo mi propio laboratorio aquí en casa. ¿Sí saben cuál es? Sus mamás también lo tienen. La cocina. La cocina. Sí. Sí, ahí hago mis experimentos. Sí, lo que pasa es que los laboratorios, cuando ustedes ya estén en secundaria, van a ver que el laboratorio tiene muchas áreas que se parecen a la cocina de su mamá. Mesas, tienen su, pues ahora sí, su campana de absorción de gases, ahí para calentar y todo eso. Pues mi cocina es eso, es un laboratorio donde hago yo, en ocasiones, no siempre, pero a veces sí hago mis experimentos. ¿Cómo ven? ¿Pero las fábricas qué hacen? En las fábricas los químicos, fíjate que va a depender. Si es una fábrica de productos de medicamentos, pues ahí van a estudiar los medicamentos, ¿sí? Si van a producir, por ejemplo, nuevos materiales para armar carros, por ejemplo, las láminas de los carros, pues tienen que hacer control de calidad, tienen que hacer que el material con el que se haga el vehículo tenga los minerales, los metales que se necesitan. Las pinturas, por ejemplo. Las pinturas ahorita en la actualidad, la química es muy importante porque controla que no tengan plomo. Entonces hay que revisar el control de calidad de una pintura para que no lleve plomo, ¿sí? Porque ya no es permitido ahorita el plomo. ¿Sí? ¿Por qué no está permitido el plomo? Porque el plomo es un metal pesado que nos evita que respiremos. Ya por tanta contaminación ambiental que hay, se fija en la molécula de la sangre y entonces nos empezamos a poner así como moraditos porque ya no podemos respirar. Entonces la gasolina, las pinturas, los alimentos, los plásticos, ya hay que bajarle mucho el nivel del plomo. Anteriormente no lo controlaban mucho, hace muchos años, pero como ha sido el uso desmesurado, desmedido. ¿Cómo se llama el medio del átomo? ¿Cómo se llama qué? El medio del átomo. El núcleo. ¿Sí? Es el centro del átomo, es el centro. ¿De qué se compone el átomo? ¿De qué se compone el átomo? Ah, muy bien. El átomo tiene, adentro de su núcleo tiene protones, neutrones y afuera están nuestros electrones. ¿Sí? Son partículas con cargas negativas. ¿Sí? Vale. Ya que ya nos dijiste que es un átomo, pero para que no sepa. Híjole, fíjense que el átomo forma, un conjunto de átomos te forman elementos y un conjunto de elementos te forman compuestos. Entonces el átomo es el responsable de que se formen todas las moléculas.
las moléculas que tú tienes, las que yo tengo, las que tiene la lámpara, los tenis, ¿sí? Te das cuenta que juntas muchos atomitos así. ¿Sí? Mándeme. El átomo Sí. lo juntamos con otros como H2O y así, ¿qué forma? Acuérdense que el H2O tiene átomos de H2O, átomos de agua, ¿sí? Átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno que nos forman la molécula de agua. Entonces, si yo mezclo otro átomo, por ejemplo los de azufre, con agua, me va a formar un compuesto que es un ácido, ¿sí? Y esas reacciones, fíjense que les voy a comentar que eso que ustedes dicen es lo que pasa cuando llueve en ciudades muy contaminadas, porque el azufre con el agua forma la lluvia ácida, ¿sí? Bueno, y aparte carbono y otros, pero el azufre nos forma un ácido. Entonces, esa mezcla de átomos de azufre con las moléculas de agua, bueno, ya tenemos lluvia ácida. ¿Y si saben qué causa la lluvia ácida? ¿No? Como es un ácido, quema las plantas, oxida los monumentos, La piel, quema la piel. ya en exceso también nos puede llegar a ser, por eso controla mucho que no haya lluvia ácida. ¿Sí? Y si se te quema la piel, ¿se te queda todo el esqueleto? No. Nada más, o sea, no es tan fuerte, pero sí tengan cuidado con los ácidos que hay en casa de repente. Pero sí, nada más te da mucha comezón y rojito y te empieza a dar comezón. Y pues es muy molesto, ¿verdad? ¿Sí? Pero nada más. ¿Sí? Yo me hice un chiste de la química que es H2O más CO más CO es igual a agua de coco. Ok. Muy bien, déjame lo prendo. Es que yo tengo mis alumnitos que no les gusta la química. Y entonces si no, me les voy a hacer El chiste es para que se haga agua de coco. Sí, para que les agrade, ¿no? Sí, luego, sí es cierto, la próxima clase voy a hacer agua de coco. Exactamente, ya van a poner más atención a la clase. ¿Sí? La última pregunta. Dígame. ¿Qué le gusta más de estudiar la química? ¿Qué área me gusta más? ¿O qué es lo que más me gusta de estudiar química? El laboratorio. Sí, yo si pudiera viviría ahí todo el tiempo. Nada más que pues tengo hijos, entonces tengo casa y entonces tengo que estar aquí. Pero si por mí fuera, sí me gusta mucho estar en un laboratorio, me apasiona. Sí, ¿cómo ves?